Mateo capítulo 27, versículo 50 en adelante. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Voy a predicar en lo que yo creo, en lo que yo me he aferrado, en la promesa de resurrección, en esta promesa de vida que la Biblia dice con clara exactitud. He aprendido a esperar en las promesas de la Biblia. Este pasaje, que parece extraído de una película de ficción, que es muy extraño e incomprensible, que no tiene versículos paralelos, que no tiene concordancia, que se le escapó a los otros escritores bíblicos y que increíblemente se le escapó al estudioso Lucas, va a ser el tema que me atañe la noche de hoy. Estuve en el cementerio buscando la tumba de mi papá. La buscaba por largas horas. Se me había perdido el lugar donde está enterrado el querido viejo mío. Leía todas las lápidas, los nombres de las personas que allí estaban enterradas, el día en que nacieron, el día en que murieron, y noté algo muy extraordinario. Podía saber quiénes de los que estaban enterrados allí eran cristianos y tenían esperanza de resurrección. Esto me llamó mucho la atención. Leía vez tras vez el versículo que dice así: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tesalonicenses 4:16. Yo podía saber que personas guardaban una esperanza de vida en Cristo, que había vencido al poder de la muerte. Había estado en los brazos del sepulcro y de allí había salido victorioso. No se había quedado allí, en ese lugar. En el cementerio había recordado las ocasiones en las que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y el pasaje dice así, Lucas 7:12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tomó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región. Aquí podemos ver la exactitud del lugar donde ocurrió el hecho. O sea, el narrador podía conocer muy bien el sitio de los acontecimientos. En otras palabras, ¿cómo puede olvidar eso tan increíble que sucedió? Lo recordó muy bien, fue aquí en Naín. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Voz de mando, con autoridad, como si tuviera poder contra eso. La condición del muchacho era la de un difunto, o como lo dicen los periódicos, un occiso, un cadáver, un ser sin vida, como los que hay en el cementerio, un ser inerte. Y Cristo con autoridad, como si estuviera despertando un hombre dormido, como me despertaba mi papá para ir a clase de escuela. Con autoridad dijo: levántate, y se manifestó el poder que tiene contra la muerte. La Biblia dice en el pasaje que yo leía en la tumba así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando, la misma autoridad, la misma expresión que vemos en la resurrección del hijo de la viuda. Pero esta vez, los muertos en Cristo. ¿Qué significa esta expresión? ¿Por qué no dice los muertos en Mahoma, o los muertos en el Papa, o los muertos en José Gregorio Hernández, o los muertos en María de San José? No. Dice las Escrituras: los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de su pueblo, su gente, sus discípulos, su iglesia. En la Biblia vemos un caso espectacular de resurrección, la de un amigo de Jesús llamado Lázaro. La Biblia dice así en Juan 11: dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que él hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Este Tomás, llamado Dídimo, que veremos después en el versículo siguiente lo incrédulo que resulta ser, representa a todo aquel cristiano que duda de las promesas de la Biblia. La expresión vamos también nosotros para que muramos con él es lo mismo que decir: lo buscan allá para matarlo, y este va allá a ver un muerto. Bueno, ya estamos con él, muramos también nosotros, no nos queda de otra. El versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, justo la cantidad de tiempo que un muerto tarda para entrar en descomposición.
en su sepulcro después de 4 días, los agentes de descomposición están haciendo su tarea, que empiezan en ese tiempo y no terminan hasta la desaparición completa de los huesos. El versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé que ahora lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En esto radica la fe de todos los creyentes, en creerlo. Nuestro Señor lo deja a nuestro propio juicio. El versículo 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Dónde le pusiste? ¿Qué pregunta? ¿Acaso nuestro Dios no lo sabía? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo ignoraba dónde estaba el cadáver de su amigo? Desde luego que no. Él solo quiere que sepamos dónde está nuestro ser amado para su gloria. A diferencia de mí, que no conseguía la tumba de mi papá, él sí sabe el sitio exacto del lugar donde duerme cada uno de sus ovejas. Él las llamará del lugar donde estén y saldrán de sus tumbas. Dice el pasaje: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Dónde le pusiste? Desde allí él me oirá. El versículo 35 dice: Jesús lloró. ¿Acaso la muerte es algo bueno? ¿Es lo mejor que le puede suceder a una persona? ¿Es algo precioso? Y sea así, ¿por qué Cristo lloró? La razón es muy sencilla. La Biblia dice en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En la versión popular moderna dice así: mucho le cuesta al Señor ver morir a los que él ama. La Biblia prosigue en el 36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Conmovido. Yo no sé, querido amigo, si usted se ha conmovido por la muerte de una persona. Ha conocido a alguien muy cercano a usted y conoció su muerte. Si no es así, déjeme decirle que es una experiencia sumamente perturbadora y aterradora, que todos, sin excepción, tenemos que lamentablemente pasar. La Biblia nos sigue narrando: era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, sé que tú me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. La expresión de mando y de poder contra la muerte es clara y bien definida en este pasaje. El que había muerto salió, dice el versículo 44, atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. El que había muerto salió de su tumba. El que había muerto despertó del sueño de la muerte. El que había muerto se levantó. El que tiene poder sobre la muerte lo resucitó. El 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Creyeron en él. Este es el asunto que nos atañe y nos mueve a aclarar, que solo personas con una clara perspectiva de los hechos poderosos de Jesús y muy lista e inteligente pueden comprender la magnitud de este milagro. La Biblia dice en Job 25:14: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién puede comprender? Y más, en los Salmos conseguimos esta exaltación. Salmo 51:6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Como diría yo, gran sabiduría, sabiduría de lo alto. Se tiene que comprender cuando algo es de valor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Conocí a un señor que le curaba yo funerario. Era un cliente ya anciano que tenía varios años cancelándome y un día, sin remediar, me dijo que no continuaría con la póliza y la anularía. Me dio estas razones: la de estar ya viejo y enfermo, su esposa muy enferma y sus hijos se habían olvidado que tenían padre. Esto como para continuar con la responsabilidad de seguir cancelándome el contrato. Yo no pude hacerle entender luego de una larga conversación que lo que estaba haciendo era una inmensa tontería y que ahora más que nunca necesitaba la póliza. Ahora más que nunca el inconverso necesita a Jesús, pero no se da cuenta de ello. Jesús demostraría su poder contra la muerte de manera insólita, su propia resurrección. La Biblia lo narra de la siguiente manera en Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió, dejó de existir, se convirtió en un cadáver, quedó en la condición en que estaremos usted y yo en poco tiempo. Y como cualquiera que muere, fue sepultado. La Biblia lo informa así en Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, consentido en el acuerdo ni en los hechos de ello, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Como todas las épocas, se sepultaba a las personas difuntas. Se construían, según las condiciones del pueblo, las tumbas en huecos cavados en el suelo, fosas en las piedras o sencillamente grietas en las cuevas de las montañas. Estos eran para las condiciones más humildes. Me imagino a un vendedor de tumba de la época de nuestro Señor ofreciendo las fosas de la siguiente manera: tengo de las tumbas de la montaña labrada en la roca por artesanos del rey por tan solo 70 denarios, o las de la peña forjada de mármol por tan solo 50 denarios. Tengo más económicas las de los túneles de la ladera por tan solo 20 denarios, o por tan solo 10 denarios las grietas de las montañas, y si no tiene, entonces echen muerte en el valle del Berenjeno. Pero la fosa de nuestro Señor fue una de las más caras. Era una tumba labrada en la roca de una montaña, con una piedra labrada en forma de rueda para hacerla rodar, puesto que esta clase de tumbas eran en sí mismos mausoleos donde sepultaban a toda una familia entera y que solo los ricos de la época podían comprar. La Biblia dice en Mateo 28:59, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo, y habiendo labrado la peña, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. La Biblia dice que era nueva, o sea, no la habían estrenado. No estaba ningún difunto allí. La Biblia, la palabra de Dios, nos narra en Juan 19:40, tomaron pues esencias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Estamos de acuerdo que estuvo en la condición de muerto y fue sepultado. Pero luego de 3 días sucedió algo sorprendente, que pasa por encima de cualquier lógica, de toda comprensión, de todo razonamiento humano, echa por tierra cualquier explicación. La Biblia nos dice así en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La lógica humana es que allí estuviera el cadáver de aquel que para ese entonces era un excelente maestro, para otros un gran profeta y para otros un charlatán que se hacía a sí mismo hijo de Dios. Pero no conseguir el cadáver no era indicio de resurrección. Posiblemente se pregunte usted. La revelación de Dios, su eterna palabra, prosigue narrándolo así. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes. Y como estuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto sorprende hasta el más duro de los corazones. Tengo que hacer un alto para escribir mi experiencia con el estado natural de la muerte. Soy cobrador de servicio funerario.
como lo describí antes. He conocido a cientos de personas que conversaron conmigo y en menos de una semana ya estaban muertas en condición de cadáver. Cuando creemos que ya estamos más llenos de vida, creemos estar más llenos de vida, la muerte nos alcanza. Creían que los ancianos enfermos eran los que morían y que una persona joven era imposible que la viéramos en un ataúd. Es decir, he conocido a cientos de personas que conversaron conmigo y en menos de una semana ya estaban en condición de muertos. Personas que yo conocía y simplemente pasando una semana ya habían dejado de existir. Yo había pensado, creía que la condición de muerto era solo para los ancianos. Creía que el que estaba más lleno de vida no lo alcanzaba la muerte. Creía que los ancianos enfermos eran los que morían y que una persona joven era imposible que la viéramos en un ataúd. Es decir, pensé que las funerarias eran para los ancianos y enfermos. Qué equivocado estaba. Posiblemente usted piense que es eterno por su juventud, es inmortal por su condición, pero reflexione. ¿Usted se ha enfermado alguna vez? ¿Le ha dado fiebre? ¿Le ha dado dolor de cabeza? ¿Ha sentido náusea? ¿Se ha mareado? ¿Se ha sentido cansado y no puede soportar el sueño, el hambre, la sed? Entonces usted se va a morir. Usted no es inmune, usted no es un dios, es simplemente un hombre. La experiencia me ha dicho que la posibilidad de muerte inmediata está desde el primer año de vida hasta la edad de 45 años. Y la posibilidad de muerte violenta es de 12 años hasta la edad de 35 años. Casi la edad que tenía nuestro Señor Jesucristo en la hora de su muerte. Estas cifras eran completamente ignoradas por mí, porque me creía eterno debido a mi fortaleza y juventud. Esa razón me alejó completamente de aquel que es dueño de la vida, dueño de la inmortalidad, dueño de la eternidad. El primer joven que vi morir sin el Dios que predico fue en 1985. Le decían Bebito, de 17 años de edad. Murió cuando chocó su moto contra un auto en marcha. Recuerdo que cuando me enteré pensé que me estaban jugando una broma. No podía creer, un joven muerto. Esto no ocurre, esto no pasa, fue lo que dije. Ese mismo año vi morir y verlo en su ataúd un chico que para ese entonces me llevaba solo un año de edad y fue tan increíble para mí que aún está delante de mi memoria. Solo para ese entonces veía detrás de los cristales, los sarcófagos o ataúdes, ancianos que estuvieron enfermos convalecientes. Desde ese entonces he alcanzado a ver centenares de personas mayores o menores, niñitos de la misma edad, poco menos que yo, el colmo de los colmos, menores que yo, y he comprendido qué frágil es la vida. Y si hay uno que venció la muerte, que es el verdadero Dios, con toda la tecnología, con todas las cosas que hay, nadie lo puede hacer, pero Él lo hace. Ese es el Dios que yo necesito, ese es el Dios que yo quiero. ¿Cómo es posible de que el organismo humano, teniendo todas las posibilidades de seguir en funcionamiento por el resto de la eternidad, pero si estuviéramos una enfermedad incurable que de la nada aparece, nos las diagnostican tarde y nos arrebata la vida, pero nos las diagnostican tarde? Esta enfermedad es verdadera y se llama pecado. Y fue diagnosticado con gran tiempo, con gran antelación. Y para buena noticia tiene cura. La Biblia, la máxima expresión del ser, dice en Génesis, el origen de la muerte. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieras ciertamente morirás. Es un hecho, morirás. Pero pueda que usted pregunte, ¿qué hice yo para merecer morir? La Biblia nos advierte en Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Si le queda alguna duda, la Biblia dice en Proverbios 29, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? ¿Limpio estoy de pecado? Y en Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra, o sea, no creemos en la Biblia. Es como una enfermedad heredada, un cáncer que está en nosotros, que está en nuestros genes, pasando de una generación a otra, que se convierte en mortal cada vez que pecamos. Pero si la Biblia miente, ¿dónde están mis abuelos? Los padres de mis abuelos, los abuelos de mis abuelos, los abuelos de los abuelos de mis abuelos. Yo le diré la respuesta, están muertos. Pero la Biblia nos da la solución o la cura para esta enfermedad. Él se interesa por usted y su condición. La Biblia dice en Isaías 53:6, todos nos descarriamos. O sea, necesitamos a Dios. Y es por eso que yo te invito, querido amigo, querido oyente, que si tú escuchaste este mensaje, ten la certeza de que Dios te ama, que Dios tiene poder contra la muerte y quiere que tú entregues tu corazón para que así puedas ser salvo y entrar en la bendición de aquellos que vamos a resucitar. Dios te bendiga.